Porque algunas personas solo quieren escuchar y ser escuchadas. Llega Salvar una Vida, versión radio, un programa con contenido de interés social y dirigido a toda la familia, conducido por Juan Cruz y todo un staff de profesionales. De lunes a viernes, desde las 16 hasta las 18 horas, por La Deportiva, 1120 AM. Baja tu aplicación desde Play Store y sintonizanos desde cualquier smartphone en todo el mundo. Doctor, ¿cómo está? Excelente, buenas tardes. ¿Qué Saludo tal a la audiencia. ¿Qué tal? Excelente. De ¿Por la maravilla. oficina? Espectacular, espectacular. Mucho trabajo. Y mira, no podemos quejarnos. Sinceramente, O sea, si usted tiene trabajo sin idea, la gente tiene problemas. así mismo. ¿Usted no escuchó ese dicho que dice que el sepulturero siempre le pide a Dios mucho trabajo? Dice, lógicamente, no quiero desearle el mal a nadie, pero le pido a Dios mucho trabajo. Y eso automáticamente me hizo recordar cuando yo iniciaba los programas de radio. Estoy hablando hace 14, 15 años atrás, en la radio que está acá al lado, sin mencionar el nombre. Yo tenía un auspiciante que era una funeraria y me pagaba 300,000 guaraníes. Es verdad. Y así yo empecé. Impacto Musical se llamaba. Y una vez, un año ya estamos. Y una vez me fui, no te iba a poder apoyar más, me dice, ya. ¿Y por qué? Le dije yo, está mal la situación, me dice. ¿Y qué es lo que pasa? No se muere más la gente. Claro. Así me digo al lado. Claro, entonces, claro, bueno, claro, pero está claro. bien, doctor. Y Pero bueno, los conflictos sociales forman parte de nuestra sociedad. Desde el inicio, se puede decir. Inclusive la propia Biblia relata conflictos, sí. digamos, por ejemplo, un homicidio que ocurrió allá en Génesis. Entonces, las normas existen justamente para regular el comportamiento social. Totalmente. Entonces, nosotros somos agentes, hemos estudiado, nos hemos capacitado y lo que conocemos queremos aplicar, ¿verdad? Totalmente. Bueno, Pedro, está con nosotros ya el doctor. Está toda la semana haciendo un esfuerzo para venir, porque consideramos nosotros como equipo, como fundación, que los oyentes necesitan conocer sobre el tema de las leyes, que muchas veces desconocemos, ¿verdad? Y como bien decía el doctor, yo creo que los abogados, aparte de defender, tienen que capacitar. Eso puede ser un muy buen rubro, doctor, que me gustaría, Pedro, que vos des constantemente el teléfono de Dante y que los oyentes, las empresas, iglesias inclusive, desconocen el tema de leyes. Y si él nos capacita, nos vamos a evitar muchos problemas. Desconocen o entienden mal. Se asume mal algún conocimiento. No, eso va a ser así nomás luego. Y se asume mal, se entiende la cosa. O sea, ustedes estudian la Constitución de punta a punta. Se estudia, es una materia. Es una materia. Claro. Ok, muy bien. Pedro, el tema que tratamos con él hoy, me imagino que voy a tener enmarcado Totalmente. el tema. Hoy un tema muy interesante, violación del deber del cuidado. ¿Cómo es ¿Escuchaste ya la expresión, la violación del deber del cuidado? Aquel papá que no se hizo responsable de su hijo. Aquellos padres que descuidaron a su hijo y se quemó su hijo. Aquel problema que su papá no le atendió y su hijo se le atropelló en la calle. Hace poco salió un caso en donde un chico de 19 años de edad, si no me equivoco, le violaba a sus hermanos. Ayer, creo que fue. Ayer o anteayer. Sí. A los 9. Le imputaron al joven, al de 19, y a sus padres también por violación del deber del cuidado. A ver, explícanos por eso, doctor. ¿Qué ¿Cómo es es? el tema que...? Primero partamos por eso, ¿verdad? Totalmente. O sea, yo estoy tomando tereré, mi hijo estaba jugando, ni cuenta me di. Alguien vino, se salió corriendo, le atropelló un colectivo. Ejemplo, ojalá que nunca le ocurra a nadie, por favor. Claro. Eso es lo que estamos hablando. Claro, es un planteamiento lo que tú estás mencionando, un planteamiento, una... O no va por ahí. Sí, podría ser, un caso hipotético, ¿verdad? Tenemos que partir nosotros de que el código, la ley, tipifica la conducta como delito. Entonces, si el comportamiento humano se encuadra dentro de ese tipo, constituye un delito. Entonces nosotros como profesionales recurrimos, así como el médico recurre normalmente para aplicar una receta, recurre al diagnóstico, nosotros recurrimos a las leyes, en este caso al código, para mirar si ese comportamiento se encuadra con lo que establece el código. Entiendo. Y ese caso que mencionaste, claro, justamente ahí se viola el deber. Y decime una cosa antes, y ahí me hace entrar en crisis. No digo que yo lo estoy haciendo, no, conozco casos.
papá se va a la mañana y mamá a trabajar. No quieren pagar a una persona que esté en casa. Sí, Y le dejan solo a sus hijos. 12, 13 años. sí. Si quedan solos, ahí está la comida, tenés la comida servida, servite, hace tu vida. Yo vengo a las 6 de la tarde y no salga. Y el hermano grande es el que se hace cargo de los más chicos. En Normalmente lo que teoría, pasa sí, es en teoría. Eso es realmente, si a ellos les sucede algo en el tiempo que están dentro de la casa y los padres no están y no le dejaron encargado con nadie, automáticamente es responsabilidad de los padres. Claro. Realmente. Responsabilidad de los padres. Y es importante también, fíjate que la situación que presentaste también podría incurrir en otro tipo de delito, que es el abandono. El abandono. Por ejemplo, si nosotros miramos el tipo penal de abandono que establece Pero en el yo código. me fui a venir. Claro, claro. Pero ocurre que, por eso yo decía que el comportamiento, los menores no pueden quedarse solos. Por eso normalmente cuando nosotros hablamos de una sociedad, en este caso, los progenitores son personas que tienen que salir a buscar el pan de cada día. Sí. Normalmente se deja como encargado a la abuela o el abuelo. En este caso son mayores, ¿no? Mayores, ya. Entonces se responsabilizan y también podrían incurrir en un tipo de delito si es que se comprometieron a cuidar y caen en esa, digamos, Pero en ese por escrito, descuido. eso tiene que ser No, por no, no, escrito. no, no, eso se establece dentro del vínculo familiar. Por eso que el código establece ¿Qué como dice? tipo de delito hechos punibles contra la convivencia de las personas. Y más adelante el capítulo dice hechos punibles contra el Estado civil, el matrimonio y la familia. Explícanos un Y poco eso. claro, ¿Qué porque dice la ley? ocurre que esos tipos de delitos ocurren dentro del seno familiar. Por eso existen los títulos y los capítulos. En este caso yo no voy a ir a mirar hecho punible contra el patrimonio, que vendría a ser robo agravado y todo ese tipo, sino hecho punible contra la convivencia de las personas y específicamente hecho punible contra el Estado civil, el matrimonio y la familia, en este caso la familia, la última parte. Y específicamente habla, por ejemplo, si vos, todo en este capítulo te habla de falseamiento de Estado civil, violación de la regla de adopción, tráfico de menores, bigamia, incumplimiento del artículo 225, incumplimiento del deber legal alimentario. Te va más adelante, vas a encontrar violencia, violación del deber del cuidado o educación, que el tipo penal que estamos hablando en este caso. Esperan por el tema de la educación. Si yo no le envié a mi hijo a la escuela, porque los niños tienen derecho a educarse, Sí. y yo no le quise enviar, ¿eso es un problema para Por mí? supuesto, porque es una obligación del progenitor. Imagínese si el progenitor abandona al hijo y el hijo adopta como hábito la vida de calle. No estudiar. No estudia y ocurre que un día se le ocurre cometer un hecho punible. Entonces inmediatamente la fiscalía, si va a hacer una imputación objetiva, tiene que analizar por qué ese menor estaba en la calle. ¿Por qué ese menor en horario escolar no estaba estudiando? Y entonces ahí sí, corresponde ya por la edad que el Código de la Niñez establece por la posibilidad de imputar a un menor, imputa a ese menor, ¿verdad? A fin de que ese menor vuelva al seno familiar, le imputa y le aplica una regla de medidas a fin de que pueda desarrollar normalmente su vida después. Pero el responsable principal es el padre y la madre que abandonó y cometió, justamente ese es el delito que está tipificado acá, que se llama incumplimiento del deber de cuidado o educación. A ver, Dante, yo semana pasada era a las 10 de la noche Sí. y me fui con la camioneta con mi familia y había unos nenitos muy cansados, yo le he visto muy cansados. Félix Bogado, la rotonda. 11 de la noche, un nenito estaba haciendo malabarismo, 8 años máximo, Sí. agotado. Y los padres sentados enfrente, Sí. explotándole a esas criaturas. Esa gente tiene que ir presa. Y ahí están a la vista de toda la policía. Estaba estacionada y no le dicen nada. ¿Cómo eso? Claro, porque es un problema social. Ocurre que la administración de la justicia es una administración colapsada. No tiene la capacidad de ubicar todos los problemas sociales que tenemos dentro de la República. Y lógicamente que un niño en situación de calle, si se va a la CODENI o la Secretaría de la Niñez y se va y dice, ¿qué está haciendo acá? No, estoy con mi papá. Entonces se va y le dice, usted sí el padre, por favor, si pueden decir soy el padre. ¿Qué están haciendo? No, estamos acá ganándonos el pan de cada día. Pero él es el que está trabajando. Claro, él Un está nenito. trabajando. En 8 años tiene. Y sí, es un problema social muy grave.
Pedro, no tenemos a nadie en la Secretaría de la Niñez. Sí, lo tenemos. ¿A quiénes tenemos? Lo que pasa es que hay que considerar hasta qué punto eso, como él dice, está en compañía de sus padres. Sí. Si es una Pero situación le- como pero esa, yo le estoy ¿verdad? explotando a mi hijo. Sí, explotación. Explotación infantil. ¿A Sí, quiénes sí. tenemos ahí? Le tenemos a varias personas, hay que ver si nos atiendamos. Y llaman un poco. Y ahora que está el doctor acá, le damos, yo mismo le iba a decir, vayan y recojan a esos niños ahí. Hace rato, hacer ese favor, Pedro, por favor. Y siempre yo le saco de onda a Pedrito de este pues me pone mal, 8 años, cansado estaba. Así es. Y me dice mi hijo, mira papá, me dice. Y yo le dije, hijito, dije, muchos niños están así en la calle, le dije. Sí. Yo tenés que dar gracias a Dios por la vida que tenés, le dije. Tiene que ir presa esa persona antes, o por lo menos entrar en un reformatorio. Y si los padres no le pueden mantener a su hijo, ¿por qué pues no le dan a un hogar, verdad? Ocurre que el interés superior del niño, el código de la niñez justamente lo que quiere proteger ese vínculo entre el menor y los progenitores. Eso es lo que se busca en primer lugar. Jamás el código va a patrocinar apartar a un menor dentro del seno familiar o de su seno familiar. Eso es lo primero que se protege porque... O sea, aunque se le esté explotando. no, por eso cada caso hay que analizar. Una secretaría especializada que tiene experiencia en manejo de conflictos de esa naturaleza, seguramente ellos tienen un protocolo de actuación, porque no se le puede sacar al niño de la calle y llevarle a un lugar, porque sería un problema. No correspondería hacer Bueno, eso. entonces, ¿qué tenemos que cuidarnos antes? Enseñarnos. No, Entonces, a ver, si a mí mi vecino me denuncia por abandono, de dejarle a mis hijos solos, explotarle. Es que estamos obligados a denunciar y el Ministerio Público tiene que actuar. El Ministerio Público tiene que actuar, para eso se llama representante de la sociedad. Entiendo. Claro, ellos tienen que actuar. Tenemos Secretaría de la Niñez. Existe una defensoría especializada que atiende los problemas relacionados al Código de la Niñez y la relación de niños en su familia. Tenemos todito, solamente que muchas veces no. Ok, a ver, entonces nosotros vamos a partir de la base del hogar, Dante. ¿Hasta dónde nosotros podemos dejarle solo un ratito? ¿En qué tenemos que cuidar? Ocurre que, mira, ¿qué establece el código en realidad? Por ejemplo, ocurre que nosotros, por ejemplo, cuando hablamos, fíjense ustedes que el código, por ejemplo, establece también, no solamente cuando se trata de niños, violación del deber de cuidado de ancianos o discapacitados. También está como tipo, claro. Por ejemplo, dice el artículo 226, deber de cuidado o educación. El que violara gravemente su deber legal, vamos a hablar de deber legal, tipo incumplimiento del deber legal, está establecido, incumplimiento del deber legal, de cuidado o educación, estoy incumpliendo, de otro y con ello lo expusiera al peligro de, 2.1, ser considerablemente perjudicado en su desarrollo físico o psíquico. Físico o psíquico, está sufriendo una violencia psicológica, se le obliga a realizar actividades que el niño no quiere realizar. Por eso estábamos hablando, por ejemplo, de horario de clases, que un niño tiene que estar en la escuela, sin embargo está en la calle, como mencionaste. Todo eso... en esa hora durmiendo, por supuesto, durmiendo, a alta hora de la noche. Inclusive acá menciona una jurisprudencia del año 2009 en la revista La Ley que apunta acá el código. Y el inciso dice, llevar una vida en la cual los hechos punibles sean habituales o ejercer la prostitución será castigado con una pena privativa de libertad de hasta 3 años o multa. Bueno, o sea, yo le exploto a mi hija en Sí. temas sexuales, ¿verdad? O sea, y ahí los nativos, Impresionante. los caciques mismos, los padres le ponen a las adolescentes ahí Sí. y le venden por 20.000 guaraníes, ¿verdad? Por 50.000 guaraníes. Sí, hace poco justamente se publicitó un caso de una condena de uno de los caciques que justamente explotaba. Ese, bueno, mira, Sí, yo no sabía eso. supuesto. Y cuando hablamos, por ejemplo, A ver, el tema de los abuelos, eso sí, para que sepan, oyentes, yo estoy tratando, si usted le escucha al doctor, le va a hablar de leyes, temas técnicos, yo estoy tratando de que usted me entienda y usted le entienda. Cuestión técnica lo baje. Totalmente, yo estoy tratando, porque él es muy técnico, los abogados son así. Yo estoy tratando de hablar en el vocabulario del que me está escuchando. Ya hablamos de los niños, ya hablamos que no hay que dejarles solo, todo eso. Los abuelos, vos dijiste algo recién, los abuelos. sí, O sea, ¿hasta qué edad se considera una persona anciana y ya pasa a responsabilidad nuestra?
Pregunto Claro, yo. Mira, el artículo siguiente, el artículo 127 del Código Penal dice: violación del deber de cuidado de ancianos o discapacitados. Ancianos, persona que ya no puede valerse por sí misma. O sea, si mi mamá o mi papá que ya no pueden valerse por sí mismos y yo, hijo mayor, tengo un buen trabajo y ni caso le hago y están abandonados, sufriendo. Si alguien me denuncia, yo, hijo, tengo la posibilidad de ser condenado a años de Por prisión. supuesto. Primero te voy a leer el artículo 227. Y después vamos a ir al artículo 119, que habla del abandono, justamente, para que vea un poco que no es fácil tenerle a una persona anciana dentro de la casa, porque normalmente nos quejamos mucho. Mira, nosotros le tenemos a la abuela, que actualmente vive en la casa de una tía. Esa tía llama todos los días para que se haga la rotación entre los hijos, cada 6 meses. Es decir, ocurre lo siguiente, que en el Paraguay normalmente nosotros no tenemos como hábito planificar la tercera edad. Y llegamos a la tercera edad sin tener un salario, sin tener esa previsión social. No planificamos nada. No se planifica. No se planifica. Entonces, la persona anciana viene a ser un problema y un estorbo dentro de la familia. Porque, para muchos. No, ocurre lo siguiente, porque hay que entender una cosa. Pero Fíjense ustedes. Sí, tu papá, No, tu mamá, mira, ¿cómo hace un estorbo? no, para Hay mí casos, no sería hay casos. problema. Pero ¿qué pasa con el esposo o la esposa? Los nietos. En la casa grande, o aguazú, como se dice. O sea, es una cuestión muy, muy, muy... Qué bueno. Yo no sabía eso antes. Por supuesto, mira. Yo no sabía el tema de ancianos ni discapacitados. No lo sabía. El artículo 127 establece, dice, el que violara gravemente su deber legal, ya tenemos el deber legal, de cuidado de personas ancianas o discapacitadas, será castigado con una pena privativa de libertad hasta 3 años o con multa. Y vamos un poco a mirar lo que dijiste en el artículo 119 del mismo cuerpo legal, que establece que el abandono también es un delito. Dice, en el capítulo 3, exposición de determinada persona a peligro de vida e integridad física. Artículo 119 dice, el que expusiera a otro a situación de desamparo o se ausentara dejando en situación de desamparo, se ausentara, a quien esté bajo su guarda o a quien, independientemente del deber establecido en el artículo 117, omisión de auxilio, deba prestar amparo y con dicha conducta pusiera en peligro su vida o integridad física, será castigado con una pena privativa de libertad hasta 5 años. Qué bárbaro. Cuando la víctima fuere hijo del autor, la pena podrá ser aumentada hasta 10 años. El famoso descuidar en el interior, que se mata la gallina y se hierve el agua y se pone en el piso para poner la gallina para sacarle la pluma, y viene la criatura y mete la mano ahí. Si ahora ocurriera ese hecho, inmediatamente cualquier vecino denuncia esa situación, los padres serán imputados.